Y hace 8 días veíamos la gloriosa revelación de la supremacía de Cristo, ¿no? El lugar que tiene Cristo como preeminente, ¿qué quiere decir eso? Que está superior a todas las cosas creadas, visibles, no visibles, en el cielo y en la tierra. Y después de esta gloriosa revelación sobre Jesucristo, pues nuestra reacción, ¿cuál debería de ser? Decir, wow, pues sí, está muy padre todo lo que dice aquí en estos versículos, pero comprender esto que estudiamos hace 8 días nos debería llevar a reconocer la posición que tiene Cristo, no solamente en la creación, sino también en tu vida y en mi vida. Y reconociendo la posición que tiene Cristo, entonces vamos a seguir confiando en las riquezas de este mundo, vamos a seguir confiando en un trabajo, vamos a seguir confiando en una persona, en una pareja, en una familia, vamos a seguir confiando en una religión o en un pastor incluso. No tendría ningún sentido. Reconocer a Cristo, reconocer su posición, nos tendría que llevar a creer, confiar en el Creador y no en lo creado. Ahora, la pregunta aquí para todos nosotros es, ¿en quién está depositada nuestra confianza? Hace ratito nuestro hermano José oraba por eso, ¿no? Por la fe. Podemos tener fe en un montón de cosas, pero la cantidad no es lo importante, sino en quién está puesta. Si tenemos la fe en Cristo Jesús, créeme que tienes la garantía, mi hermano, de la salvación. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Mira, para poder introducir esta parte del capítulo que nos toca el día de hoy, que son de los versículos 21, bueno, voy a leer desde el 20 hasta el 23. Vamos a hacer un paralelo con Hebreos, porque hay muchas similitudes con Hebreos, pero vamos a leer primero Colosenses y ahorita vamos a Hebreos. Dice así, versículo 20, capítulo 1, dice, y por medio de él, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, te doy gracias, Padre, por la palabra que hoy vas a compartirnos a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos que están aquí y que abras mi corazón y mi entendimiento y mis oídos espirituales a tu palabra. Señor, yo sé que esto que has preparado no es coincidencia, no es casualidad, es lo que tú habías destinado para que cada uno de mis hermanos el día de hoy puedan conocer, comprender, abrazar y vivir, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de ella. Te doy gracias por el tiempo que nos permites para estudiarla. Amén. Amén. Pues te decía, Hebreos y Colosenses tienen muchas cosas en común. De hecho, en Calvary Puebla están estudiando Hebreos, están escuchando la predicación en la semana. Una buena recomendación es, también en YouTube están las predicaciones. Y hay ciertas similitudes, y acompáñame a Hebreos. Porque te decía, si estamos claros o tenemos entendido cuál es la posición de Cristo en la creación y en tu vida y en mi vida, pues cuál es el consejo. Entonces acompáñame a Hebreos 12:2. Porque todo lo que te mencionaba hace ratito, toda la lista de un trabajo, una familia, riquezas, una profesión, lo que tú quieras, que es creado por el Señor, pues tiene caducidad, mi hermano. Nada es para siempre de lo que es creado. Entonces, como tiene caducidad, muchas veces te puede defraudar. Pero el consejo que Hebreos 12:2 nos dice, ¿quién me ayuda a leerlo? Hebreos 12:2. A ver, Hugo. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. En Jesús, ajá. El autor y consumador de la fe. Ok. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, entonces, conociendo la deidad de Cristo, el consejo es pon los ojos en Cristo, mi hermano. No pierdas el tiempo, no malgastes tu vida poniéndolo en otra cosa más. En otra versión dice, porque de él procede nuestra fe
y Él es quien nos perfecciona. Date cuenta, una religión jamás va a poder perfeccionar tu fe. Hay muchas personas que ponen los ojos en una religión, en un pastor, en un cura, en lo que quieras, y terminan desilusionados. ¿Y qué pasa? Simplemente abandonan su fe porque su fe no estaba puesta en Jesús. Ahora, la mejor razón de por qué poner nuestros ojos en Cristo, acompáñame a Hebreos también, Hebreos 1:3, y dice así, lo voy a leer en esta versión que me pareció muy digerible. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Y esta es una similitud con lo que veíamos en Colosenses 1:17 la semana pasada. Todas las cosas que tú ves y que no ves subsisten gracias al poder de la palabra de Jesucristo. ¿Qué sentido tendría, mi hermano, seguir aferrándote a subsistir separado de Cristo? Sería una gran pérdida para ti y para el tiempo que Dios te permite en esta tierra, poner tu confianza en algo más que no sea la fe en Cristo Jesús. Ahora, Pablo va a abordar algo bien interesante en estos versículos que acabamos de leer, una vez que entendimos la posición de Cristo. La reconciliación. ¿Quiénes se reconcilian? Los que están peleados, ¿no? Los que no están peleados, bueno, yo no estoy peleado con mi papá, no tengo por qué reconciliarme con mi papá, no estoy peleado con Jesús, la reconciliación no aplica. Pero si yo me peleo con Diana, necesitaríamos una reconciliación. Ahora, ¿por qué una reconciliación con Dios? Yo no me peleé con Dios, ¿no? Tú puedes decir eso. Yo me porto bien, yo no soy tan malo. O a lo mejor yo vengo todos los domingos, ¿no? Canto y hasta levanto mis manos. No soy tan malo. Pero, ¿sabes? Para toda esa verdad sobre la necesidad de Cristo y de la reconciliación, tenemos todo el capítulo, bueno, todo el libro de Romanos. Pero vamos a ver en 2 versículos el día de hoy, en Colosenses, un concentrado de por qué necesitamos la reconciliación con Dios. Pero como te decía, me voy a ir desde el versículo 20 para que agarremos fuerza. Dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, ¿reconciliar con quién? Dice, consigo todas las cosas. Él mismo reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Me voy a centrar un poquito en la palabra reconciliar consigo. Mira, Cristo solamente pudo haber venido, perdonar nuestros pecados, ir a la cruz y decir, bueno, ya está perdonado, listo. Pero no se quedó ahí, mi hermano, hizo algo más, reconciliarse. ¿Perdonar y reconciliar es lo mismo? No es lo mismo. Tú puedes perdonar a alguien, pero podrías no restituir la relación. En un concepto que encontré que me gustó, dice, el perdón se entiende como la transición de emociones negativas a positivas hacia algo o hacia alguien. Eso es el perdón, ya no sentir algo negativo contra alguien más. Pero la reconciliación se entiende como el proceso de restablecer vínculos, de restituir el estado anterior. Entonces, Jesucristo no solamente te perdonó, Jesucristo te reconcilió para algo que lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, dice aquí, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Entonces, Jesucristo no solamente te reconcilió, sino también hizo la paz. ¿Cómo restableció tu relación rota? Bueno, pues fue mediante la sangre de su cruz. Y esto lo hemos estudiado anteriormente. Sabemos que el pecado entró por un hombre. ¿Saben quién fue? Adán. ¿Y la paga del pecado cuál fue? La muerte. Entonces, aquí hay un énfasis que Pablo hace sobre la sangre de Cristo. Y ahorita también lo vamos a ver más adelante. Pero era necesario que por un hombre entró el pecado, por un hombre fuera derrotado a la muerte. Y entonces lo que te tocaba a ti y a mí fue pagado por Cristo. Y eso generó o nos está dando la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, y tú puedes decir, como te decía, yo no he ofendido tanto a Dios, yo no he sido tan malo, ¿no?
Pues acompáñame a Isaías, vamos a ver qué nos dice Isaías al respecto. Isaías 53 es un capítulo muy famoso dentro de la fe cristiana. Y vamos a leer desde el versículo 5, que es un versículo que muchos de ustedes conocen. Isaías 53, versículo 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo, ¿cuál fue el castigo de nuestra paz? Que nosotros nos enemistamos con Dios, y ese castigo que ahora, cuando no hay paz, hay una guerra, pues fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no solo eso, tú puedes decir, bueno, pero yo no hice eso, yo no ofendí a Dios. Versículo 6, más adelante, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como te decía, Romanos te da una radiografía donde puedes ver que ningún hombre es bueno. Dice en Romanos que por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. Y dice también en Romanos que no hay justo ni aun uno. Entonces, esto es importante entenderlo porque Pablo nos va a recordar ahorita 4 cosas que vamos a ver en estos versículos. Lo que antes éramos, antes de Cristo, lo que ahora somos en Cristo, el propósito de esta reconciliación, y la cuarta y última, ¿qué evidencias hay de que tú has sido reconciliado? Entonces, este mensaje va para personas que tienen mucho tiempo en la fe, creyentes que tienen poco tiempo, o personas que apenas están escuchando el Evangelio. Versículo 21, le habla a los colosenses, acuérdate, esta carta fue dirigida inicialmente a la iglesia de Colosas, y les dice, y a vosotros también, está hablando de una reconciliación y de hacer la paz, a ustedes también, que erais en otro tiempo, ¿qué eran los colosenses? Extraños y enemigos. Subraya estas 2 palabras porque ahorita vamos a ver qué significa esto de extraños y enemigos. Mira, dice en otro tiempo, ¿qué significa? Que antes de conocer el Evangelio y a Cristo, tú tenías 2 características, eras extraño y eras enemigo. Pero no solo eso, también dice que en vuestra mente, es otra dimensión, haciendo malas obras, lo podías pensar o lo podías hacer. Entonces el pecado también se da en los pensamientos, dice haciendo malas obras, pero también unas palabras antes dice en vuestra mente. Entonces son 2 señalamientos, extraño y enemigos, 2 dimensiones, en la mente y en las obras, haciendo lo malo. ¿Pero qué significa ser extraño para Dios? Pues literalmente aquí no es la palabra de extraño de extrañar a alguien, sino es de alguien que no es conocido. Acompáñame a Juan. Alguien ayúdeme a buscar Juan 8, 41, 44. Por allá, José, si me ayudas. Y Alfredo, Santiago 4, 4. Y ahorita los vamos a leer. Para poder entender qué es extraño y enemigo. Para poder entender qué es extraño es Dios ya no te conocía porque pertenecías a otro dueño. Entonces, ¿a quién pertenecías antes de Cristo? Bueno, Juan 8, 41 y 44, ¿qué nos dice? Verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y el verso 44, Cristo Jesús le responde, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mucha gente hoy dice, yo soy hijo de Dios. Todos los que estamos en esta tierra somos hijos de Dios. Gran error. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por eso cuando el hombre rechaza a Cristo, es un extraño. Jesús no lo conoce. E incluso le reconoce a quién pertenece. Dice, son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo. Entonces, ahí básicamente le dice hijo de tigre pintito, ¿no? Le hace toda una lista de cómo se reflejan a quién pertenecen. Pero no solo eso, también les llama enemigos. ¿Qué es enemigo? Dice todo aquel que está contrario a Dios. Santiago 4:4, ¿qué dice?
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow, el enemigo de Dios es alguien que busca ser amigo del mundo y enemistarse con Dios por los placeres de este mundo. Entonces, sus ideas, su decadencia, sus placeres, todo lo que el mundo ofrece, hace que el hombre sea enemigo de Dios. Y ahora, ¿por qué Pablo les recuerda esto a los colosenses? Les dice, antes ustedes eran esto, haciendo las obras malas, dice, pero ahora los ha reconciliado. Hay dos posiciones, mi hermano, y quiero que la veas, está muy claro. Como los colosenses, tú puedes ser como los colosenses, que esta palabra para ti aplique como eso antes eras, o que no exista un antes en tu testimonio, porque si no existe un antes en tu testimonio es que sigue siendo, y eso es preocupante. Si tú hoy puedes dar un testimonio y decir, yo antes era enemigo y extraño de Dios, quiere decir que esa vida ha pasado. Pero si tú todavía hoy te constituyes como lo que acabamos de ver, practicando lo que en Juan 8 nos dijo, buscando la amistad con el mundo, entonces no hay un antes en tu vida, y eso es importante entender, porque si tú aceptas la necesidad de reconciliación, vas a poder abrazar los siguientes versículos. Ahora, Colosenses estaban en esa época, en el antes. Ahora, la segunda cosa es el ahora. Ahí mismo en el versículo 22, más adelante dice, ahora os ha reconciliado. La posición actual del creyente que ha puesto su fe en Cristo es que está reconciliado con Dios. Pero ¿cómo fue esto? Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Cómo fue? Como te decía, si el problema de la muerte y el pecado fue por un hombre, Pablo hace un énfasis muy claro respecto a que era a través de otro hombre que se padeciese en la paga de este pecado que fue la muerte. Entonces, Pablo hace un énfasis que esto sucedió, hasta parece redundante si te das cuenta, un cuerpo de carne. Pues parece que está hablando de lo mismo, pero es redundante porque quiere que el colosense, o quiso que el colosense y que tú y yo entendamos que un hombre real y que una cruz real pagó este precio. No es un cuento romántico, el evangelio fue algo real. Ahora, ¿qué pagó? Pues pagó la muerte. Colosenses 2, 13, 14, me voy a ir, vamos, ahí mismo creo que está en su misma página, es un capítulo adelante, es un poquito de spoiler de lo que vamos a ver más adelante. Colosenses 2, 13 y 14 nos dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó? La clavó en la cruz. Entonces, mi hermano, toda tu factura, toda tu cuenta, todo tu estado de cuenta de pecado, de enemigo y extraño, fue pagado en la cruz, en cuerpo de sangre, por medio de la muerte. ¿Para qué? Versículo 22, regresando, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Hay un propósito, hay un para qué. Mira, acá hay sillas, acá hay dos sillitas. Bueno, ya les pusieron una ya. ¿Para qué? Entonces, para presentarse santos sin mancha e irreprensibles. Y mira, hay un propósito de la reconciliación. No es nada más para que digas, bueno, pues ya qué bueno es Dios y que lo reconozco y qué padre. No. Veíamos hace ratito que hizo la paz. Eso significa que no más extraño, no eres más un extraño, que ahora eres llamado hijo de Dios y te acerca al Señor. Tienes la oportunidad de relacionarte con el Dios que creó todo a través de esta verdad de Jesucristo. Esto es increíble, mi hermano, porque te puedes relacionar con el Dios creador del universo a través de Jesucristo. Algo que antes de Cristo no era posible. Había una separación abismal entre el hombre y Dios. Y aquí tú puedes decir, bueno, dice que para presentarse santo, sin mancha, irreprensible, pues todavía estoy lejos de estas características. Yo me acuerdo mucho que hay un texto en Hebreos,
A lo mejor sí lo has escuchado, que dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Hasta había un canto, un himno de sin santidad nadie verá, ¿no? Y yo decía, no, pues ya no lo vi porque yo soy bien malote, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de niño eso, ¿no? Y decía, pues ¿quién puede ver a Dios? O sea, todos somos malos, ¿no? Pero aquí cuando yo leía esto de que nos presenta santos sin mancha irreprensibles, gracias a esta reconciliación, pues nos da la garantía o la seguridad de que podemos relacionarnos no por nuestra capacidad de ser santos, sino porque Él nos presenta santos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos presenta santos sin mancha e irreprensibles. Porque tú puedes decir, pues todavía en la semana pequé, todavía en la semana me equivoqué. ¿Cómo me presenta así, santo, sin mancha e irreprensible? Pues mira, Dios te presenta santo a través de Jesucristo. Vamos a ver una especie de esgrima bíblica, pero acompáñenme a 2 Corintios 5:17 y alguien más que ahí Jesús Velázquez, ayúdame a 1 Juan 1:9. Tupac, ayúdame con 1 Juan 2, 1 y 2. Y ahorita vamos a 2 Corintios 5:17. Pero antes de ir a este recorrido de por qué nos presenta santos irreprensibles sin mancha, déjame compartirte un comentario que me gustó mucho. Dice, el deseo de ser salvos significa un deseo de ser hechos santos sin mancha e irreprensibles. No solamente un deseo de escapar del fuego del infierno en nuestros propios términos. Hay mucha gente que se acerca a Dios por no irse al infierno. Pero es más padre acercarte a Dios porque Él te presenta santo, sin mancha e irreprensible. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no por ti, no por también que te portas. ¿Quién nos qué? Reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y los encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra clave aquí es no tomándoles en cuenta sus pecados. Pero no solamente eso. Cristo te ve santo, Dios te ve santo a través de Cristo. La sangre de Cristo te limpia, la sangre de Cristo te santifica. ¿Tú todavía puedes equivocarte, mi hermano? Sí, porque somos hombres, todavía tenemos una lucha con nuestro cuerpo, con nuestra carne, pero estamos progresando a la imagen de Cristo. Y mientras esa progresión sucede, Él te ve santo por el sacrificio de Cristo. Ahora piensa en esto también. Dios es eterno y Dios no ve tu presente, no ve el hoy. Él ve el mañana. Y en aquel día glorificado, tú ya no tendrás más pecado. Ya no batallarás con eso, con lo que hoy batallas. ¿Por qué? Porque Cristo te ha presentado santo, sin mancha e irreprensible. Ahora, esto no es un cheque en blanco. Quiero que no se malentienda esto. Esto no es un cheque en blanco para que tú peques, ¿no? Porque puedes decir, no, pues si Cristo me presenta santo, sin mancha, irreprensible, pues entonces puedo hacer lo que quiera. No necesariamente. Si tú tienes ese pensamiento, es que no has nacido de nuevo. Que Cristo no está en ti. Porque cuando tú amas a una persona, piensa en la persona que más amas. Puede ser tu esposa, tu nieto, tu esposo, lo que quieras. La persona que más amas. ¿Buscarías traicionarla? ¿Buscarías lastimarla y dañarla? ¿Buscarías hacerle mal? Sería incongruente. A la persona que más amas procuras que esté feliz. Entonces, realmente no amas si buscas agredirlo o buscas ofenderlo. Entonces, no es un cheque en blanco, pero hay una verdad. También la verdad es esta. Juan 1 Juan 1:9, Pac. Sí. Dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora tú y yo podemos equivocarnos, sí. Cada vez menos deberíamos también,
Pero aquí hay una garantía, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados y no solo eso, limpiarte de toda maldad. Te está purificando. Primera de Juan 2, 1 y 2. ¿Quién lo tiene por allá? Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahí está bien. Entonces, ¿quién es nuestro abogado si nos equivocamos? Jesucristo. Mira, puede ser que todavía estés batallando con algo. La realidad del creyente que está en Cristo está peleando contra su pecado. El que no está peleando contra su pecado no está en Cristo. Sigue en sus deleites y en sus pasiones. Entonces no hay una reconciliación con Él. Por eso el llamado es a la reconciliación. Versículo 23 de Colosenses. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esta es la evidencia, punto número 4, la evidencia de la reconciliación. En verdad. ¿Qué significa en verdad? Que hay evidencia, que es visible, que es tangible, que realmente hay una reconciliación. ¿Y cuál es esa evidencia? Dice aquí, permanecéis fundados y firmes en la fe. La evidencia es eso, mi hermano. A mí me da mucha alegría verlos el día de hoy aquí, porque están perseverando, no en asistir a una congregación, sino escuchar de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y esta perseverancia, para muchos de ustedes, es evidencia de que están fundados en Cristo y están permaneciendo en Él. Ahora, el día de mañana podríamos tener una incomodidad y podrían cerrarnos la iglesia. Lo vimos en la pandemia. Muchas iglesias se tuvieron que cerrar las puertas. ¿Y qué pasó? Mucha gente dejó de congregarse. ¿Perseveraron? No perseveraron. ¿Por qué? Porque no estaban fundados y firmes en la fe. Perseveraban en un edificio, perseveraban en un estilo de vida o hasta en amistades, pero no en la fe. Pero la evidencia del creyente que es reconciliado permanece, como dice aquí, fundado y firme en la fe. Ahora, aquí viene una pregunta ácida y gruesa. ¿Qué pasa con todas esas personas que alguna vez fueron creyentes y hoy están alejados de Dios y renegando, ¿no? de la fe? Pues es muy crudo, pero hay una parábola al respecto. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Y está en Mateo 13, o sea, no lo voy a leer ahorita todo, pero la palabra se sembró en diferentes tierras. Pero solamente una buena parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual al 100 y la cual al 60 y al 30 por 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra se distribuye, pero no todas las personas son la buena tierra para poder abrazarla y permanecer en ella. Ahora, no solamente es esa evidencia la permanencia, y repito, no es permanencia a un lugar, es permanencia en Cristo. Porque puede ser que el día de mañana te muevan de ciudad, te muevas por alguna cuestión laboral o de familiar y te muevas y ya no puedas venir a la iglesia. No significa que porque ya no vienes a esta iglesia ya no permaneciste, no. Tú puedes permanecer con Cristo en este edificio o fuera de este edificio. De hecho, todos debemos de permanecer de lunes a domingo en Cristo. Y esa es la evidencia de una reconciliación. Pero la segunda evidencia, ¿cuál es? Ahí mismo en el versículo 23. Dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Esa es otra evidencia, que no te mueves. ¿De dónde? ¿Y cuál es la esperanza del Evangelio? Pues bueno, la esperanza del Evangelio es la siguiente. Todos somos salvos por gracia. ¿Alguien cree en eso? Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras, pues es don de Dios. Ahora, cuando alguien viene y quiere desviar esta verdad de la gracia y decir, bueno, pero te falta hacer esto, esto y esto para realmente dar evidencia de que no, eso no es así. Son doctrinas equivocadas donde le han puesto losas a los hombres para poder añadirlos a las congregaciones, pero esos son movidos de la verdad del Evangelio. Y
vemos también que afloran doctrinas donde el legalismo quiere meter adicionales a la fe. Entonces son movidos de la esperanza, lamentablemente. Pero los colosenses eran evidentes que permanecían en el evangelio que estamos ahorita platicando. Y también hay una garantía, mi hermano. ¿Cuál es la esperanza del evangelio? Primera de Juan 5, 6, 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces esperamos no solamente en esta tierra, sino después de esta tierra. Y esa es la esperanza del evangelio. Si tú el evangelio que has escuchado es la esperanza de tener una mejor vida ahora, tener un mejor coche, un mejor trabajo, ese ya ha sido movido. Pero la esperanza del evangelio que hoy predicamos y que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, es el evangelio de Jesucristo. Ahora, este mismo mensaje se ha predicado por siglos. Desde hace muchos siglos no se ha movido. Y hoy en día podemos seguir predicando a Jesucristo. Tú estás escuchando el evangelio de Cristo. Lo que yo te estoy hablando es el evangelio de Cristo. Y eso es algo maravilloso porque gracias al Espíritu Santo podemos descansar en estas verdades del evangelio, la gracia y el Hijo que nos es dado. Y que a pesar de que ha pasado épocas como las cruzadas, como todo el Imperio Romano, las segundas guerras, bueno, las guerras mundiales, etcétera, el evangelio se sigue predicando. ¿Te das cuenta del poder del evangelio? Ahora dice aquí Pablo que esto se ha predicado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Toda la creación. No hay dilución, no hay adaptación. No es como, bueno, pues ya estamos en el 2023, tenemos que cambiarle un poquito al evangelio porque, híjole, si no lo adaptamos a la igualdad de género y a la diversidad, pues nadie va a venir a las iglesias. No, el evangelio es el mismo porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y este evangelio pues fue encargado no solamente a Pablo, y lo vamos a ver la siguiente semana, fue encargado a ti y a mí. Si yo estoy aquí es por gracia de Dios. También para Pablo lo fue. Dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Acompáñame a Gálatas. Gálatas 1. Porque esta es una advertencia muy importante para todos los que predicamos el evangelio. No solamente yo lo predico aquí atrás del micrófono, ustedes también pueden predicarlo con personas en su trabajo, con sus vecinos, con muchas personas. Pero lo que debemos de tener bien claro es el evangelio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Si nosotros predicamos a un Cristo diferente, bueno, hay una advertencia bastante fuerte aquí en Gálatas 1:9, que dice así: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del cual habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Te das cuenta? Contrástalo un poquito con la parte de la amistad con el mundo. Mi hermano, el evangelio es esto. El hombre está separado de Dios. El hombre tiene un problema, es extraño y enemigo de Dios. Pero hay una verdad. Hay una oportunidad de reconciliarte. Si tú hoy estás escuchando esto, tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. Ahora, quiero concluir esta enseñanza compartiendo 3 enfoques, si lo queremos ver así. Cristo ha reconciliado todas las cosas. ¿Cuántos de aquí creemos esto? Cristo ha reconciliado todo. Entonces, la reconciliación viene de Cristo. Este es un punto fundamental de partida. Segundo, los hombres somos incapaces de reconciliarnos con Dios. No hay forma en que un hombre pueda ser justificado por sus obras. No la hay. Pero bueno, gracias a Dios que Cristo lo ha hecho, lo ha reconciliado.
Pero te digo, hay dos posiciones o dos enfoques. Quiero que lo veas así. Hay la oportunidad de aceptar esta verdad que hoy te estoy platicando, la verdad de ser la necesidad de ser reconciliados. O la otra es decir, yo no lo necesito. Yo estoy bien como estoy. Puedo vivir mi vida todavía así como estoy, separado de Dios, no me va mal. Sigo teniendo buenas cosas, tengo algunas pruebas, pero no me va mal. Y poderte seguir negando a Cristo. Son estas dos posiciones, no hay otra más. Aceptar la reconciliación o rechazar la reconciliación. Es un poquito como las opciones que le dan en la película de Matrix, ¿no? La pastilla azul y la pastilla roja, ¿no? Los que vieron esa película. No hay una tercera pastilla. Pero hay una verdad, una sola verdad para estas dos posiciones. Acompáñame a Romanos 14:11. Porque sí, hoy, 2023, puedes estar en dos posiciones, pero esto no va a ser para siempre. Estas dos opciones tienen una fecha de vencimiento. De hecho, traen un contador. Y ese contador va a llegar a su límite cuando mueras físicamente, cuando tu corazón deje de latir y te entierren, o cuando Jesucristo regrese. Ese va a ser la fecha límite. Pero ¿qué dice Romanos 14:1? Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua, toda rodilla. Incluso para los que negaron a Cristo, en aquel día van a arrodillarse y van a confesar a Dios. Lamentablemente, ya no va a haber misericordia para ser reconciliados porque el tiempo ha pasado. Pero si tú hoy decidiste reconciliarte con Dios, entonces déjame decirte que tu arrodillamiento y tu confesión a Dios será para salvación y no para condenación. Déjame decirte esto, si tu cristianismo, mi hermano, no tiene un antes, como lo veíamos, no hay un testimonio de lo que eras antes, enemigo y extraño, y todavía es tu ahora, sigue siendo enemigo y extraño, arrepiéntete de esa situación. Creo que es el llamado. Ven a Jesús. Ven a Jesús verdaderamente para ser reconciliado, porque no hay otra forma de reconciliarse. Y es muy peligroso. Esta es una posición muy peligrosa para muchos creyentes que asisten a las iglesias y que pueden vivir cristianismos nominales. ¿Qué significa esto? Decir, sí, yo creo en Cristo, pero su vida no refleja que vive en Cristo. Eso es muy peligroso porque es como la fábula de la rana en la olla tibia. En algún momento va a terminar siendo consumida. Si la vida del cristiano no da evidencias de permanecer en la fe, no ser movido del verdadero evangelio, entonces hay una alerta, hay una red flag ahí, una bandera roja de, hey, reconcíliate con Dios. Y cuando estás reconciliado, déjame decirte que tu vida va a ir creciendo más conforme al carácter de Cristo. Estamos ya por acabar el año, ya nos quedan menos de 40 días, como 30 y tantos días. Y puede ser un recuento, pues cada vez que acaba el año siempre volteamos a ver qué hicimos y cumplimos los propósitos, ¿no? Pero viene un año nuevo. Entonces, un buen propósito de año nuevo es: quiero aumentar mi carácter de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que quiero parecerme más a Cristo. Si a lo mejor este año deseaste parecerte más a Cristo, puedes voltear atrás y decir, ¿qué tanto crecí en mi carácter al carácter de Cristo? Y eso es un buen ejercicio para que tú puedas ver evidencia de alguien permaneciendo y creciendo en el carácter de Cristo. Pero este mensaje también es para ti, creyente, que quizás ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, abrazaste el ministerio de la reconciliación, y como Pablo lo hizo con los colosenses, no nos queda más que agradecerle a Dios por esta verdad de habernos sacado del fango donde estábamos, rescatarnos y darnos vida, llamarnos sus hijos y poder relacionarnos con el Dios que creó todas las cosas. Si tú, mi hermano, estás en esta posición donde puedes ver el antes
donde te puedes ver el ahora y donde puedes ver las evidencias de la reconciliación, dale gracias a Dios porque nos libró y podemos tener un corazón agradecido con esto, porque hoy tenemos paz con Dios. ¿Qué es paz con Dios? No tienes más guerra con Él. Ahora, los problemas y los conflictos y las ansiedades de este mundo, sí, te pueden generar un poco de incertidumbre, pero tu mayor seguridad es que tienes paz con Dios. ¿Quiénes de aquí tienen paz con Dios y quieren tener paz con Dios? Creo que todo el hombre queremos esto. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor